La cría de camarones se originó en Asia por accidente, cuando los piscicultores, al cosechar sus lagunas llenas de peces, se encontraban con este crustáceo. Y recientemente, la cría de camarones ha cobrado auge, acompañado de sus respectivas tecnologías. Y Venezuela está participando desde hace algún tiempo en el mercado mundial de los camarones. Los invito para que me acompañen hoy en Agrotendencia a conocer cómo se cultivan y comercializan los camarones. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia. El sector agropecuario En Agrotendencia. La camaronicultura es una actividad económicamente importante y fundamental para el desarrollo de muchas regiones tropicales. En Venezuela, esta actividad es relativamente nueva en comparación con otros países latinoamericanos. Venezuela posee casi 3.000 kilómetros de línea costera y más de 6.000 kilómetros cuadrados de espejos de agua, que lo convierten en un país bien atractivo para este cultivo. Al igual que las langostas y los cangrejos, el camarón es un crustáceo. Habita en agua dulce o salada y existen dos grupos de camarones bien diferenciados. Los peneidos, que son cultivados para el consumo, y los caridios, que son utilizados como especies ornamentales. El mayor porcentaje de la producción de camarones para consumo interno proviene de la pesca industrial, y los camarones de cultivos son exclusivamente para la exportación. La cría de camarones en Venezuela se realiza principalmente en los estados Zulia, Falcón, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, para completar un total de 5.500 hectáreas de espejos de agua. El cultivo del camarón comienza con la reproducción inducida en el laboratorio, proceso que se denomina maduración. Para ello, los reproductores son colocados en estanques de color negro para simular la oscuridad de la noche, que son las horas en las que el camarón tiene la mayor actividad reproductiva. Durante el cortejo, los machos adhieren un paquete en la parte inferior de la hembra, que se llama espermatóforo, por contener espermatozoides, que van fertilizando a los óvulos a medida que las hembras van desovando. Cada hembra es capaz de poner entre 60 y 350.000 óvulos, que son colectados y depositados en unos tanques de eclosión, dando lugar a unas pequeñas larvas del tamaño de la cabeza de un alfiler, que se llaman náuplios. Una vez apareados, se realiza una selección de las hembras, que serán colocadas en otro tanque para obtener un desove masivo. Durante este estado, las larvas no necesitan ser alimentadas porque poseen reservas energéticas internas. Después de 3 semanas, la larva se transforma en una postlarva, que es un camarón de pocos milímetros de longitud. En este periodo se les agregan microalgas de formas redondeadas y posteriormente se alimenta con un crustáceo de alto valor nutricional conocido con el nombre de artemia. Las reproductoras son consideradas óptimas hasta lograr 6 desoves. Después de eso, son sustituidas por una nueva generación. Para saber si las postlarvas están óptimas y resistirán desde el traslado hasta completar la producción, se realiza un arduo proceso de selección que incluye intensas pruebas de cambio de temperatura y salinidad, evaluación de las características morfológicas y sobre todo el nado contra la corriente. Todos hemos escuchado alguna vez: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esto se debe a que en el medio natural el camarón nada en contra de la corriente, de manera
que si abandona el nado activo es arrastrado por un rumbo errático. Cuando las larvas pasan a los tanques de preengorde, debe llevarse a cabo el proceso de aclimatación. Para ello, el camaronicultor debe asegurarse de que las condiciones dentro de las bolsas sean las mismas que las del agua de recepción. Paulatinamente se van cambiando las condiciones del agua de recepción hasta alcanzar las características del agua donde se va a realizar la siembra definitiva. Nosotros trabajamos con agua de pozo y recibimos las larvas, ¿verdad?, con agua de mar. Esta debe ser aclimatada, bajando gradualmente la salinidad, desde 37 partes por mil hasta 5 partes por mil, que es la salinidad que tiene el agua de pozo. Cuando las larvas ya están aclimatadas, se siembran en lagunas para empezar con el proceso de engorde. La densidad de siembra depende de la intensidad del cultivo y de la época del año en el cual comience el engorde. En las épocas más frías, las épocas de lluvia, se siembra a menos densidad, porque por más alimento que se les eche, nunca crecerán igual que en las épocas cálidas. El proceso de alimentación puede ser por bandeja o comederos, al voleo o con aplicadores mecánicos, dependiendo de la intensidad del cultivo y planificación de la producción. Los camarones comen plancton y alimento peletizado, suplemento que depende exclusivamente de las casas comerciales. Estos productos tradicionalmente han sido elaborados de materia prima importada. Sin embargo, recientemente se están realizando los pellets con materia prima totalmente venezolana. Nos dimos cuenta del tremendo potencial que tiene esta industria y nos aventuramos a meternos en el negocio de producción de alimentos con tecnología propia. O sea, aquí no hay absolutamente nada importado. Hacer el alimento de camarones no es fácil. El alimento de camarones tiene una serie de características que lo diferencian. Primero, el tamaño del pellet. Es un pellet de 3 milímetros, que es un pellet difícil de producir, y después tiene que tener estabilidad en el agua, porque el camarón no se come el alimento de inmediato. El camarón deja que el alimento vaya al fondo y a la media hora, porque él es muy tímido, va y se come el alimento. Si ese alimento se disuelve en el agua, se pierde todo. Entonces él tiene que mantener su forma de pellet y toda su integridad y todas sus características nutricionales por lo menos 2 horas después de que tú lo has echado. Diariamente se realizan muestreos para estimar la calidad del agua y al camarón se le mide su crecimiento y porcentaje de sobrevivencia para ajustar la ración de alimento que se debe aplicar. El camarón de cultivo en Venezuela está prácticamente libre de enfermedades. Apenas se pueden encontrar algunas malformaciones congénitas por mala nutrición y eventuales afecciones por bacterias. Venezuela es un país actualmente muy beneficiado de ser libre de enfermedades de camarón. El gobierno hace 16 años aproximadamente tomó la decisión de cerrar las fronteras a la importación de animales. La decisión de cerrar la frontera aseguró de que no entraron enfermedades al país y ha posibilitado una posición muy especial para Venezuela en este momento. Es por ello que se trata con sumo cuidado la importación de nuevos reproductores, porque en otras partes del mundo son muchos los padecimientos que afectan a la cría de camarones. El mejor camino para poder mantener cultivos exitosos y sustentables en el tiempo están relacionados con el manejo de registros de la información de la finca. Cuando me refiero a registros estoy refiriéndome principalmente a lo que es monitoreo de parámetros físico-químicos y biológicos de la calidad del agua, así como también de la tierra. También tiene que ver con lo que es los muestreos de la condición sanitaria y de los muestreos de peso y crecimiento del camarón. Por otro lado, también hay que tener en cuenta y mantener registros periódicos de lo que es el consumo de alimentos. El manejo de toda esta información se va a convertir, a su vez, en una herramienta fundamental para lo que es la toma de decisiones a nivel de manejo en la finca.
Se debe tener sumo cuidado de que ningún ejemplar de camarón llegue al mar, ya que como especie introducida pueden causar alteraciones al ambiente. Es por ello que las camaroneras deben colocar mallas de filtrado en los canales de salida del agua y así evitar la liberación no controlada a los espacios acuáticos. El cultivo de camarones tarda entre 130 y 160 días dependiendo del tamaño del camarón que queremos cosechar. La talla comercial está entre 18 y 20 gramos, aunque hay mercados que prefieren un camarón un poco más grande que puede llegar hasta 25 gramos. Lo importante a la hora de cosechar los camarones es que tengan el exoesqueleto, lo que comúnmente conocemos como caparazón, duro. Para la cosecha, la tendencia es hacerla de noche, porque la temperatura elevada desmejora el aspecto del camarón. Sin embargo, hay empresas que realizan cosechas parciales diurnas. El proceso es por un desnivel en la compuerta de salida, que es en donde en realidad se cosecha el camarón. Él baja por gravedad a través de la corriente que va saliendo por la compuerta de salida y luego es a través de unas bombas, es llevado hasta las latinas donde es sacrificado por shock térmico, con una temperatura alrededor de los 5 grados centígrados. Lo importante allí es mantener una asepsia durante todo el proceso, desde la finca hasta la planta de proceso. El porcentaje de mancha del camarón, el mancha fuerte en el cuerpo y la cabeza específicamente, y el porcentaje de muda, se refiere básicamente a los estándares que nos exigen nuestros clientes en el exterior y en la planta de proceso para un mejor procedimiento en el camarón. Cada cesta es pesada, empacada en hielo y depositada en cava refrigerada, que transportará los camarones a la procesadora. El mito del poder afrodisíaco de los camarones se debe a que los crustáceos contienen altos niveles de fósforo, que le permiten a los consumidores realizar largas faenas por un tiempo sostenido. Pero nada tienen que ver con nuestro sistema hormonal. Al regreso conoceremos cómo son comercializados los camarones. Una vez que los camarones llegan a las plantas procesadoras, son muestreados para verificar la calidad. Los parámetros dependen de la zona de exportación. Se verifica si tiene la cabeza floja o roja, cómo está la dureza de la concha, si tiene golpes, si están deshidratados. Luego pasan al proceso para ser clasificados e ir al mercado, que ya tiene precios estipulados internacionalmente. Los camarones pasan por un proceso mecánico y manual, donde salen separados por tallas, donde se desechan los defectuosos. El empaquetado indica si el camarón es de primer o segundo grado y puede ir entero o solo la cola. El personal arregla vistosamente el producto en cajas de 4 libras, en las que se añade agua salada para evitar la deshidratación. Las cajas permanecen en estivas congeladas hasta que son exportadas a los Estados Unidos o a Francia, desde donde se distribuye por toda Europa. La camaronicultura es muy rentable y de fácil comercialización. El cultivo de camarones en Venezuela tiene mucho potencial, principalmente por la cantidad de zonas propicias para el desarrollo de esta actividad. Además, se pueden aprovechar terrenos en zonas no aptas para otras actividades, sin competir con otros rubros agrícolas. Muy poca gente sabe en Venezuela que el camarón de cultivo es el 4º rubro de exportación de este país. Después del petróleo, el hierro, el aluminio, vienen los camarones. Y es el primer rubro de exportación de recursos renovables. Y que tenemos un potencial de casi 12.000 hectáreas. O sea que si nosotros logramos realizar y logramos desarrollar esas hectáreas, podemos ser el primer productor de camarones de Sudamérica.
año 2003 se registró una producción nacional de casi 15.000 toneladas de camarón, lo que significa casi el 70% de todo lo obtenido por concepto de acuicultura. Bueno, el mercado internacional de camarón es en pleno crecimiento. El camarón actualmente es el marisco de mayor consumo, por lo menos en Estados Unidos. Hace 2 años superó inclusive el atún, llegando a un consumo per cápita de casi 4 libras por persona en Estados Unidos. Y así mismo mundialmente está creciendo. Actualmente se están estudiando proyectos interesantísimos que van a impulsar mucho más esta actividad, como por ejemplo la instalación de proyectos de camaroneras tierra adentro, donde los camarones son llevados a vivir en condiciones de aguas de pozos profundos. Asimismo, se busca promover proyectos integrales de empresas que incluyan laboratorios de la apicultura, granjas de engorde, procesadoras, fábrica de alimentos para los animales en cultivo y la implementación de proyectos de camaronicultura social. La camaronicultura social promueve darle un mayor nivel de ingreso a quienes actualmente se dedican a esta actividad mediante los programas sistematizados de repoblamiento de espejos naturales, no solo para que puedan realizar la captura, sino para que también se involucren en lo que corresponde al procesamiento y al valor agregado de estos productos. La acuicultura de camarones tiene una gran responsabilidad socioeconómica, porque es una fuente de producción de altos niveles de proteína de origen animal. Genera puestos de empleo, divisas internacionales que entran al país producto de las exportaciones. La oportunidad para los técnicos y profesionales del rubro de actualizarse en distintas partes del mundo y eventualmente proyectan el progreso de las comunidades rurales, promoviendo el inicio de cultivos artesanales. La extensión es grande de producción, requiere de un alto nivel de personal para su operación. Y como todo se realiza en zonas rurales, el empleo en las zonas rurales se incrementa con el desarrollo del camaronero. El Banco Mundial tiene eso visto como un aspecto muy positivo de la industria camaronera y ha demostrado interés en financiar proyectos de este tipo. En el país existen institutos para la investigación del cultivo de camarones, como la Universidad de Oriente, la Fundación La Salle, el INIA y más recientemente la Universidad Francisco de Miranda. Estas instituciones se encargan de activar planes de investigación direccionados a responder las necesidades del sector. Desde el punto de vista ecológico, el acuicultor debe ser muy cuidadoso a la hora de construir su granja, porque este proceso trae consigo el riesgo de modificar las estructuras hidrográficas de los ambientes vírgenes. La tendencia general por parte de muchas instituciones, especialmente biológicas, es el conservacionismo. Y dentro del conservacionismo a veces hay un conservacionismo total, es decir, no tocar la naturaleza, ¿verdad? Conservar las cosas como están. Pero eso no es lógico, la naturaleza tiene que estar al servicio del hombre, cuidándola adecuadamente. Si las cosas se hacen con sentido común, el impacto ambiental no solamente no necesariamente es negativo, sino que muchas veces es positivo. Yo le invitaría a usted a algunas de las camaroneras que conozco, donde el paisaje era desértico, etc., y con las 400, 500, 600 hectáreas y la posibilidad de regadío, aunque queramos, de cuidado, bueno, se han desarrollado los manglares en forma extraordinaria, y donde no había aves, pues han venido aves, en fin, se ha transformado el paisaje en una forma positiva. La camaronicultura representa el más exitoso y avanzado rubro dentro de la acuicultura en Venezuela y nos ha permitido participar en los mercados internacionales. Es responsabilidad de nuestros productores mantener libre de enfermedades virales nuestro territorio, para así poder tener un desarrollo sano y sustentable de la cría de camarones. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia. Recorriendo Venezuela
campesino y ciencia. El sector agropecuario